Es por eso que se dan situaciones como por ejemplo en Yojimbo, donde las marcas referenciales del personaje de Toshiro Mifune son muy detectables en base a los movimientos, ¿no? Uno puede reconocer, yo hace tiempo que no veo Yojimbo, ¿no? Pero uno puede reconocer rápidamente las referencias del personaje de Mifune con 2 o 3 gestos, ¿no? Este gesto del hombro que suele hacer, el rascarse de la cabeza, así medio de costado, y algún gesto más. Esto es incluso contado por el propio Mifune, porque Kurosawa le dijo en su momento, en la confección de la línea dramática de la película, que el enfrentamiento entre los dos personajes, el bueno que él representaría y el malo, era un representamiento faunesco, en el sentido que él era un perro y el malo era una serpiente. Entonces, ¿qué hizo Mifune? Incorporó cierta gestualidad, ciertos movimientos del perro a su personaje, y entonces por eso podemos ver en algunas de sus expresiones, sabiendo esto, se encuentran los parecidos con la figura del perro, y eso nos traslada a nosotros, consciente o inconscientemente, todo lo que de alguna forma envuelve la idea del movimiento de un perro, todo lo que el personaje de Mifune trabaja con el movimiento de su cuerpo en relación a la psicología de su personaje. Vamos a hablar ahora del movimiento de la cámara. Diremos, ante tanta estimulación visual dentro del plano, algún cineasta o cualquier otro cineasta se relajaría y diría, bueno, ¿para qué voy a mover la cámara si ya con todo el movimiento interno que genero con los diferentes elementos y con los cuerpos y con las arquitecturas, no necesito mover la cámara? Bueno, Kurosawa no se conforma con eso, y vamos a tener una cámara que va a estar en las antípodas del estatismo de Ozu o de algún movimiento mucho más escueto de Mizoguchi. Con Kurosawa vamos a tener una cámara absolutamente verborrágica, nerviosa, inquieta, hiperkinética, que esté en sintonía con esta línea de pensamiento que mencionábamos antes, basada en el movimiento del cuerpo humano, en el movimiento del pensamiento humano, en el movimiento y la inquietud del ser humano para atravesar sus paradigmas, su paradigma, y para atravesar aquellos que quieren controlar y mantener sometido al ser humano. Uno se preguntaría en estos tiempos necesariamente de encierro y de cierta quietud, ¿cómo haría Kurosawa una película, ¿no? sería particular cómo haría para representar una película en este contexto. Bueno, quizás un poco de eso aparece plasmado en Ikiru, ¿no? Donde más allá de que vemos una película con un personaje con cierta quietud, hay un movimiento a medida que el personaje va iluminándose en cuanto a encontrar su verdadero lugar en el mundo y su sentido definitivo de la vida. La quietud inicial del contexto, sobre todo del contexto, empieza a dar lugar a un gran movimiento conjunto de aquello que lo rodea. Entonces, la primera noche de este personaje fuera de su casa, si bien el personaje no se mueve mucho porque se entiende que representa a un anciano y que tiene sus limitaciones físicas, los contextos en los cuales él se inserta en esta nueva etapa de su vida son contextos totalmente dinámicos, donde esa primera noche se vuelve frenética, ya incluso pasándose hacia el otro lado. Por eso es que luego la película y el personaje también reculan, ¿no? Vuelven hacia un lugar más lógico, de sentido espiritual, que es el que termina buscando la película definitivamente. En relación a esto decimos, bueno, la cámara se mueve, sí, la cámara se mueve y se mueve muchísimo, estableciendo una coordinación complejísima para poder, imagínense que tenemos climatología, cuerpos, arquitectura, cosas moviéndose. Bueno, a todo eso hay que ajustarlo a la dinámica de una cámara que no está quieta, sino que se mueve. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar en Rashomon una escena donde el personaje de Mifune
en el mismo plano y ante el movimiento de la cámara avanza, queda en primer plano, viene caminando en un plano de cuerpo entero, se acerca a la cámara se mueve en relación a esto, avanza, queda frente a la cámara en un primer plano, retrocede, la cámara se acomoda también y queda en un plano general chiquito en medio de un contexto. Bueno, 3 planos diferentes ajustados en base al movimiento del cuerpo y en base al movimiento de la cámara. Esto es una coordinación dificilísima, gente, de hacer, dificilísima, complejísima, muy planificada y que en el momento de la ejecución tiene que ser como un mecanismo de relojería. Bueno, Kurosawa lo logra y lo lleva a cabo de una manera maestra, ¿no? Podemos decir que es una de las grandes virtudes de su obra. En relación a esto, comparamos un poco con lo que son producciones actuales, que están sobre todo, digo actuales posmodernas, que están sobre todo orientadas, sostienen el desarrollo de su narrativa, más que nada en el diálogo y en la información, ¿no? Porque nuestro paradigma es un paradigma de opinión y de información. Y en el virtuosismo de los efectos especiales y la tecnología. Por ende, ante todo este cúmulo de factores estimulativos que se han desarrollado a partir de la década de los 80-90, es que nos hemos encontrado con cámaras muchísimo más estáticas. Lo que se llama una cámara flotante, ¿no? Una cámara que está por ahí como si fuera una especie de célula flotando en el aire, ¿vieron? Como una partícula en el aire, ni siquiera diríamos como una mosca, porque una mosca tiene como un sentido más definido. No, la cámara posmoderna generalmente es una cámara que representa una especie de partícula en el aire que de alguna forma no necesita ningún movimiento extra, entenderán los cineastas más posmodernos, porque el movimiento está generado por la tecnología, por los efectos especiales, por el diálogo, la palabra y por la información, sobre todo información. Bueno, es si se quiere, la cámara más heredada de la pantalla de la computadora, ¿no? La pantalla de la computadora no se mueve, es fija, y nuestra existencia humana ya no es tanto con la movilidad de nuestro cuerpo, no es en la calle afuera, sino es más sentaditos frente a la pantalla de la computadora. Vemos el mundo a través de la pantalla de la computadora y no tanto entre la inquietud y la sinergia de nuestros cuerpos con nuestros ojos como estímulo. Por ende, la cámara va a ser más cercana a la quietud de esa pantalla del ordenador, entendiendo que la estimulación está dentro de la pantalla, ¿no? Dentro de lo que es la pantalla del ordenador. Por eso tenemos una cámara más flácida en ese sentido. En cambio, la cámara de Kurosawa es una cámara de un desarrollo geométrico. Todos los planos de Kurosawa tienen un principio, un desarrollo y un final. No quedan flotando en la indeterminación que sufre la cámara posmoderna, sino que vamos a ver claramente en cada una de las acciones plasmadas por medio de la cámara, vamos a ver una directriz de movimiento con coordenadas bien establecidas de dónde termina, de dónde empieza y dónde termina. Se ve muy claramente, ¿recuerdan el plano final, o uno de los planos finales de Ikiru, de Vivir, cuando el personaje burócrata se sienta en el escritorio tapado de libros? Bueno, ahí se pueden distinguir los 3 procesos del movimiento de la cámara. El personaje parado, el personaje que empieza a hacer un descenso hacia su escritorio, entonces la cámara baja, se ve su cara, su cabeza empezando a sumergirse por la pila de documentos, de libros, de archivos, y finalmente esos archivos, ese papelerío tapando como si fueran edificios toda la figura del personaje. Fíjense que en ese movimiento muy bruscamente determinado, principio, desarrollo, final, con ese corte, bueno, así se mueve, con ese determinismo se mueve la cámara de Kurosawa.